a partir de ahora. Como te decía, Adrián, no vas a ver que es más fácil de diferenciar de lo que creías. Pasa que es como lo que te decía, lo que decía hace un ratito. Estamos acostumbrados a llamarlo guión a la raya, lo vemos con la misma utilidad, como si fuera todo lo mismo, pero bueno, ya después lo vas a diferenciar y vas a ver que está todo claro, ¿sí? Una vez que leas la teoría, que mañana mismo la mando al grupo de WhatsApp. Bien, bueno. Vamos a ver un poquito de lo que es la oración, para no quedarnos muy atrás en el tiempo. ¿Sí? Eh, sí. A ver. Vamos a ver hasta... Conceptos. Un segundo, ¿eh? Atacamos. Tipo de oraciones. Ok. Bueno. La oración. En lo que es la gramática y la sintaxis, la oración es un conjunto, básicamente un conjunto ordenado y lineal de palabras. ¿Sí? Que en su totalidad expresan una información completa y reconocible. O sea, en la oración vamos a tener, en el sentido que se le quiere dar a esa oración, la información completa. ¿Sí? Y totalmente reconocible. ¿Sí? Es la unidad más pequeña del discurso porque el conjunto de oraciones terminan siendo el texto final. Entonces, por eso decimos que es la unidad más pequeña del discurso. Lo que tiene la oración es que si nosotros la sacamos de contexto, va a seguir expresando una información, va a seguir dejando un mensaje. Por eso decíamos que la oración expresa la totalidad de la información completa. Porque si yo agarro desde la primera palabra de la oración hasta el punto seguido o punto final, va a tener un sentido, más allá de conocer o no el contexto. Bien, entonces, la oración es una de las estructuras más estudiadas de la lengua, ¿sí? Y también es una estructura común en todos los idiomas. Después, obviamente, a partir de cada lengua se va dando una entonación y un significado distinto a las oraciones, ¿sí? Eso por la variación que hay de, de las palabras, etc. Entonces, esto es una obviedad, pero bueno, se los marco porque está en la teoría. Las palabras juntas son una oración, las oraciones juntas son un párrafo, los párrafos juntos son un texto. ¿Sí? Eso es una obviedad, pero bueno, lo marcamos, lo decimos y lo repasamos. Bien, hay varias características para una oración. ¿Sí? Una que, como decía recién, es una estructura lineal. Está jerarquizada y compuesta por un número de palabras. Otra característica de la oración es que, según la gramática tradicional, hay un sujeto, que es el que realiza o sobre quien recae la acción, y un predicado, que es la acción realizada y el contexto. ¿Sí? En algunos casos, el sujeto no está explícito. ¿Bien? Que es cuando la oración carece del sujeto, pero el contexto da a entender cuál es el mismo. Esto seguramente lo recuerden del colegio, de la primaria, el sujeto, el predicado, y el análisis sintáctico de las oraciones, tan divertido que era. Bien. Y la última característica que tenemos de la oración es que en los sistemas de escritura se les reconoce por empezar con la mayúscula y terminar con el punto. Una novedad, ¿eh? Apuesto a la vida que ninguno sabía esto. Pero ya que lo decimos, esta obviedad, no se olviden de siempre poner la mayúscula cuando empiezan el texto. Y hubo varios que en el texto que hicimos en la primera clase no pusieron la mayúscula después de los puntos. ¿Sí? Y ahí los agarro con el pequeño martillo que tengo en la mano y los golpeo. Bien, continuamos. Hay varias partes de la oración, por supuesto. ¿Sí? Vamos a unir acá. Hay varias partes y son posibles de identificar. En general son 9 las partes o los tipos de componentes que tiene una oración. Bien, y que se van diferenciando
según categorías gramaticales que van teniendo. La primera son los sustantivos. ¿Sí? Los sustantivos son palabras que se emplean para nombrar a cosas del mundo, ¿sí? Ya que poseen una sustancia. Por eso se llaman sustantivos. Todo aquello que tenga una sustancia es un sustantivo. Pueden ser propios, como Juan, Francia, o comunes, que son términos como martillito, clase no, computadora, micrófono, etc. ¿Sí? Los sustantivos. Los adjetivos son palabras que acompañan a los sustantivos y que nos indican algunos rasgos de sentido, ¿sí? Que amplían o acotan sobre el significado del sustantivo. Pueden ser adjetivos que aporten un sentido específico, los famosos adjetivos calificativos, como pueden ser negro, gris, amarillo, todos sabemos qué significa, o un sentido de pertenencia, los posesivos como suyo, nuestra, y también están los relacionales, que expresan una relación, ¿sí? Adjetivo relacional, como lo que puede llegar a ser internacional o político, o simplemente los adjetivos demostrativos que nos indican y nos demuestran algo. Como ejemplo, ese, aquella, aquel, ¿sí? Que nos están demostrando algo. Entonces, adjetivos calificativos, posesivos, relacionales y demostrativos. Estos 4 tipos de adjetivos son muy importantes porque nos van a servir para cuando realicemos los textos, ¿sí? Para lograr esa cohesión en el texto. Los adjetivos y los conectores son una parte fundamental a la hora de redactar, porque son los que terminan de ubicar en el contexto a quien recibe ese mensaje. No solo a la hora de escribir, sino también a la hora de hablar, ¿sí? En radio tenemos que utilizar muchísimos adjetivos, porque en radio o sea, el receptor al estar escuchando, se tiene que imaginar de lo que está hablando uno, se tiene que recrear esa imagen en la cabeza. Entonces, los estilos de adjetivos, está bueno tener un vocabulario amplio para poder jugar con todos estos adjetivos, para poder hacer comparaciones, para poder hacer metáforas, ¿sí? Y que el receptor capte realmente ese mensaje y entienda lo que estamos diciendo, haciendo, etc. Bien, también tenemos lo que son los artículos, que son otros acompañantes del sustantivo, que también nos aclaran información respecto al sustantivo, pero son muchos más simples en lo que es la importancia gramatical. Son el género, cuando hablamos del género, si es masculino o femenino, el número, si es singular o plural, y la determinación, ¿sí? Entonces, los artículos en español son determinados o indeterminados. Los determinados se usan cuando el sustantivo es conocido o específico, que es el, la, lo, los y las. Y los artículos indeterminados se usan cuando el sustantivo es desconocido, ¿sí? Un, una, unos, unas. Bien, esos son los artículos determinados y los artículos indeterminados. También dentro de lo que son las categorías gramaticales de la oración tenemos los pronombres, que son como una especie de comodines que sustituyen a los sustantivos y nos permiten no tener una repetición que suene densa, que suene pesada para el que está recibiendo